piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas reman, remo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Otro programa más de Poesía a la Calle. Estamos recorriendo distintas plazas, lugares donde entrevistamos a poetas de todo el país. La idea es que la poesía salga a la calle, pase a ser algo cotidiano, y qué mejor que escuchar a los propios creadores de las provincias contarnos bien cómo llegó a ellos la poesía, qué representa la poesía en cada uno. ¿Se vive de la poesía? ¿La poesía puede cambiar el mundo? ¿O es capaz un género para algunos, un hobby? ¿Qué es lo que representa el quehacer poético? Una poeta de Salta, Lucrecia Cosio. ¿Cómo llegó la poesía a su vida? ¿Ella siempre escribió este género? ¿O capaz también lo mezcla con narrativa? Bueno, ahora nos va a contar. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos realmente porque permitís esta entrevista, ¿no? Y que te conozcamos, no solamente cada poema, cómo surge en vos la literatura. Contanos, ¿fue desde la infancia? ¿Qué hecho la desencadenó? En mi casa siempre se leyó mucha poesía. Mi papá nos recitaba poesía y mi mamá también, y nos leían poesía. Creo que eso influyó en que a mí me guste tanto la poesía. Me gustaba tanto leerla como, bueno, cuando aprendí a escribirla, el escribirla, ¿no? O sea, yo disfruto tanto de la lectura como de la escritura de la poesía. Y sobre algo que comentaste hace un rato, si se puede vivir de la poesía, ese es un tema de debate o al menos de conversación siempre con mis amigas poetas allá en Salta, y también con otros artistas, ¿no? Esto si se puede vivir o no del arte. Bueno, yo la verdad que creo que yo vivo del arte, pero nunca gané un peso haciendo poesía, pero es lo que me da vida realmente, es lo que me gusta hacer, es lo que llena mis días, es la poesía realmente. Ahora, no creo que ni siquiera, no sé, un gran poeta, un Manuel J. Castilla, por ejemplo, pueda vivir que ya, bueno, uno de los grandes poetas salteños, para quienes no lo conozcan, quizás conozcan a su hijo, a Teuco Castilla, acá en Buenos Aires. Bueno, no sé, por nombrar a alguno de los grandes referentes de Salta, ¿no? O un Jacobo Regen o una Teresa Leonardi de Ran. Son grandes poetas, pero no creo que puedan trabajar de poetas, digamos. ¿Por qué no se puede trabajar de poeta? ¿Por qué uno no puede vivir, ¿no? Realmente como lo hacen algunos narradores, cuentistas, que viven de lo que escriben? ¿Por qué vos decís que con la poesía es difícil? Bueno, primero creo que es muy difícil transformar en mercancía un libro de poemas. Porque, digamos, en este mundo capitalista, para poder vivir de la literatura, en el caso de los narradores, tenés que vender un producto. O tienen que vender un producto, no es mi caso. Yo escribo alguna narrativa, pero nunca vendí un libro de narrativa. Vendí libros de poesía, pero no para trabajar de esto, ¿no?
y creo que es muy difícil que la poesía se transforme en una mercancía. Y creo que menos mal, ¿no? En parte. Pero por otro lado también tiene que ver con que hay muy poco público lector de poesía. Y también es, digamos, me parece que no es sencillo, que no es simple la respuesta a por qué hay poco público lector. Yo soy del área de ciencias de la educación, yo trabajo en ciencias de la educación, ¿no? También tengo mi mamá que es docente, bueno, tengo mucha relación con los docentes. Y no creo que la educación sola ni ningún aspecto aislado de un análisis social sobre el tema pueda explicarlo. Pero sí creo que tendríamos que poner la vista en la educación o darle cierta importancia al momento de tratar de entender la situación. Porque me parece que si es que se llega a enseñar algún tipo de poesía en las escuelas, generalmente se enseña en un plano muy superficial, generalmente en el plano de la reproducción o de la divulgación de los grandes poetas, ¿no? Pero no creo que se enseñe poesía en el sentido, digamos, de la riqueza que implica en sí la poesía, ¿no? ¿Y vos por qué crees que sucede eso? ¿Por qué los docentes capaz, porque suele ocurrir, ¿no? Que capaz toman a los poetas, ¿no? Ya que están en la cumbre así y no le dan tanta, no ahondan dentro del género poético? ¿Por qué ocurre eso? Esto es una opinión, ¿no? Porque no tengo datos científicos o no puedo basarme en ciertas investigaciones sobre el tema, aunque sí creo que hay un sociólogo, Pierre Bourdieu, que en algún momento hace todo un análisis social del gusto y nos puede brindar ciertos elementos para entender esto, ¿no? Él hace toda una serie de investigaciones en Francia sobre cómo el gusto no es algo individual, sino que es algo que se construye socialmente, ¿no? Y cuando hablamos del gusto por el cine, por la poesía, por la literatura, por el deporte, ¿no? O por lo que sea, no solo por la poesía. Y bueno, creo que hay mucho de esto en este interrogante que vos estás planteando, ¿no? De qué manera nosotros aprendemos sobre la poesía, de qué manera llegamos a la poesía. Si esto no sucede, difícilmente nos va a gustar. O sea, difícilmente nos guste lo que no conocemos. Y creo que esto tiene que ver con cierta reproducción también a nivel social, porque creo que muchos docentes no tienen una formación en las áreas artísticas, ¿no? No cuentan con cierta formación que les permita también elaborar o construir un gusto por, no sé, el cine, la poesía, que puedan de alguna manera llevar a sus clases, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos docentes que a ellos no les gusta la poesía, entonces ¿cómo va a llegar a los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes, ¿cómo lo toman a la poesía? ¿Cuesta llegar a ellos? ¿Creen que es aburrida? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, aquí podría responder en base a mi experiencia. Yo soy docente universitaria, no soy del área de letras ni de literatura. Ya dije que soy del área de ciencias de la educación y el área sociológica. Y en ciertas oportunidades recurrí a textos poéticos, ¿no? Con los estudiantes. Pero ¿por qué recurrir a textos poéticos? No en el sentido de la motivación, a mí me parece que no es esa la función ni es ese el sentido de utilizar recursos que tengan que ver con la poesía o otras expresiones artísticas, sino en el sentido de que es otro lenguaje, diferente al lenguaje académico, explicativo, racional.
y pensaba que esto podía facilitar la llegada al tema, digamos, ¿no? O sea que quizás los chicos que no llegan por el lado de lo racional, de lo explicativo, pueden llegar por el lado de la metáfora, de la imagen, de lo poético. Pero esto no sucedió como yo lo esperaba. A veces, digamos, los chicos tenemos que tener en cuenta que como vienen haciendo trayectorias escolares en las que se les ha enseñado mucho sobre un pensamiento racional, sobre un pensamiento académico, sobre un lenguaje explicativo, los chicos llegan mejor por este camino que es el que aprendieron en la escuela. Y muchas veces lo que debería ser más sencillo, porque tiene que ver con la vida misma, que es la poesía, porque nosotros para mí somos seres poéticos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque vamos opacando lo que tenemos de poesía en nuestro ser en la medida en que nos vamos institucionalizando, ¿no? Entonces pienso que lo que debería ser más fácil termina siendo más difícil y que son muy pocos los chicos que le encuentran sentido a la poesía. Más de una vez me pregunté si tenía que explicarlo al poema y entonces lo destruía, ¿no? en clases. Y bueno, no sé en este momento, la verdad que la respuesta sería no sé, ¿no? Cuando a vos te pasó eso, ¿no? De repente esperabas otra reacción. ¿Qué sentiste vos como poeta? Primero que nunca los culpo a los chicos, ¿no? De no haber llegado a tener contacto con la poesía, ¿no? Pero sí creo que cierta autocrítica como parte del mundo adulto, ¿no? O sea, porque sí, muchas veces me pregunto qué es lo que estamos haciendo, porque estamos cada vez alejándonos más de aquello que nos puede, de aquello que puede significar otro plano de pensamiento y otro plano de comunicación, ¿no? Y creo que bueno, quizás está muy desvalorizada socialmente también la poesía, ¿no? Se lo ve al poeta como ese loco que anda por ahí con sus versos. Se le hace el favor de escucharlo. Es muy triste, digamos, ¿no? Es muy triste. No quiero usar la palabra decepción, la estoy tratando de evitar, porque y en realidad no es decepción, aunque uno lo pueda sentir como una decepción. Lo que siento es más bien una necesidad de realizar una fuerte autocrítica, pero no una autocrítica sola, no tiene sentido, una autocrítica a nivel del mundo adulto y a nivel de lo que es el sistema educativo. Ernesto Cardenal, entre otras cosas, ¿no? Hablando de poesía, él decía que muchas veces la gente se aleja de la poesía porque los que producen eso son los mismos poetas, capaz al escribir, ¿no? Para que la gente no lo entienda o que como que ponen un círculo cerrado o que la poesía está en un trono y es para algunos. ¿Vos qué opinás respecto, ya que estás haciendo una autocrítica, vos como poeta, pensás que es así también? Me quisiera correr, para responder esta pregunta, me quisiera correr del lugar de docente y plantear la autocrítica como poeta, ¿no? Creo que el problema no está en el texto poético, entonces, en base a lo que estábamos charlando recién, ¿no? Creo que está en la forma en la que los poetas transmitimos o queremos hacer llegar nuestro mensaje poético, digamos, o nuestra poesía o nuestros textos. Creo que ahí está el problema, porque creemos que a todo el mundo le tiene que gustar lo que nos gusta a nosotros y no tiene por qué ser así. Y otra cuestión, la mayor parte de los artistas saben montar espectáculos y los poetas no sabemos. Vamos con nuestra hojita y algunos leen temblando, otros leen finito, otros leen grueso, otros leen extenso. Y pretendemos que el público durante 40 minutos o 60 minutos siga atento a una lectura que aparte no le es familiar.
Entonces, para mí, la crítica o la autocrítica no está en la característica del texto poético, sino en la forma en la que los poetas tratamos de hacer llegar nuestros textos, ¿sí? Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Contanos bien vos los libros que tenés publicados, cuál fue el primero y bueno, todos los nombres y en qué se basan cada uno. Principalmente publiqué poesía. Mi primer libro se llama Los subsistemas del caos. Y es, creo, una poesía bastante social, una poesía que tiene mucho que ver con las cuestiones sociales que me interesan. Aunque no le doy ese carácter, digamos, lo estoy diciendo para describirla, porque creo que la poesía, para mí, ¿no? La poesía es social, o sea, pero digamos que tiene que ver con cierto compromiso con lo social, los subsistemas del caos. Bueno, después tengo un libro que es como una especie de rollo, así como un palimpsesto, que se llama Ostracismos, una palabra compuesta en realidad de dos palabras, pero que al mismo tiempo termina en la palabra ostracismo, ¿no? Como exilio, que fue un libro que tiene mucho que ver con la década del 90, y tiene mucho que ver no solo con el exilio que ha marcado, bueno, nosotros sabemos históricamente a nuestro país, sobre todo durante la década del 70, sino también con otras formas de maltrato, ¿no? Como la exclusión, ¿no? Y bueno, también en ese sentido se ve cierto compromiso con lo social en ese libro. No sé, ahí tengo un poema al Che, por ejemplo, tengo un poema a Hilda Cardoso, que es una estudiante de química desaparecida durante la dictadura militar. Y bueno, hay otros poemas también sobre, algunos que parten de cuestiones familiares. En mi caso yo no he sufrido, en mi familia no he sufrido la represión, no tal como nosotros la conocemos o la imaginamos o como la representamos en el momento en el que decimos represión, pero yo estoy segura que todos nosotros sufrimos la represión, porque yo la sentí en la escuela, la sentí en la calle, la sentí en el momento en el que me decían en mi casa, por ejemplo, en mi casa ellos no son católicos, ¿no? Mi mamá no es católica, es atea, y mi papá también. Y recuerdo cuando era muy chica y íbamos a una escuela pública, pero se dictaba religión. Se sigue dictando religión, ese es un capítulo aparte en Salta, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo cuando mis padres me decían que tenga mucho cuidado de no decir que ellos eran ateos, ¿no? Y bueno, si eso no es represión, digamos, ¿no? Todo lo que nuestros padres nos enseñaban a callar, ¿no? Creo que te da cuenta de lo que hemos vivido. Y bueno, eso está presente en ese libro. Hay mucho de mi niñez en el libro y hay mucho de lo que, digamos, mi niñez es la década del 70. Entonces hay mucho también de la historia argentina. Y este último libro, que es Cartapacio, es un libro que fue escrito durante la Guerra del Golfo. Y bueno, aparece el tema de la guerra, del dolor, de la violencia. Se retoman algunas cuestiones que tienen que ver con la dictadura. Por ejemplo, aparece otro poema dedicado a Hilda Cardoso, pero al mismo tiempo hay muchas imágenes relacionadas a la guerra del Golfo vista desde lejos, ¿no? Y bueno, le di una forma, la forma de lo que se llama el libro de artista. Es un libro que se despliega. Voy a leer la presentación del libro porque lo explica mejor de lo que después yo trato de armarlo y creo que mejor está en la presentación.
El cartapacio es apenas una hoja o casi un cuaderno alado, continente de poemas e imágenes que se expanden, rebasando los límites convencionales de las páginas. En ciertos momentos puede leerse horizontalmente y hacia el final en forma de olas o incluso de maneras no previstas. Solo hay que desplegarlo sin temor a que quizás se derrame sobre la mesa o se incorpore y vuele. Las palabras volverán a encontrarse. Bueno, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, desplegarlo. De este lado se ven las imágenes. Las imágenes son de mi hermano, Federico Cosio, él es pintor y hay fotografías también de él es artista visual. Y bueno, de este lado están los poemas. Los podemos desplegar. ¿Y cómo es que se unieron los hermanos para hacer esto? Es hermoso realmente. A mí se me ocurrió primero un abanico y después esta especie de bandoneón, acordeón, no sé qué es mi libro. Y pensé en mi hermano, no sabía qué hacer, cómo darle forma, ¿no? Y él me ayudó, junto con una amiga, Verónica Ardanaz, que también me ayudó a pensarlo al libro. Y después pasó mucho tiempo, no conseguíamos el papel, no encontrábamos ninguna editorial que quiera publicar esto. Y bueno, y finalmente tardé como 7 años en publicar el libro. ¿Todos los libros los editaste vos? El primero no, el primero obtuvo un segundo premio y una fundación me lo editó. El segundo también tiene premio, pero el premio era mención y no tenía publicación. Y por lo tanto decidí hacer un libro de artista, pero terminé editando, creo que son 20 ejemplares nada más. O sea, el rollo, el palimpsesto, como es también un libro de artista, pero a diferencia de este, es realmente artesanal. En cambio, en este ya intervino la computadora, la informática y la editorial, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del segundo son 20 ejemplares nada más, y este son 500. Dinos unos poemas del libro. A ver. Voy a leer, voy a leer uno, pero horizontal, para que se vea cómo se puede leer horizontal. ¿Puede ser? No hay monumento para la voz de los silenciados, ni mausoleo, ni lápida, ni obituario. Sumer, la bella Sumer. Ante las cámaras de tortura que fueron declaradas obsoletas, se inventaron cámaras de gas. Cuando los verdugos se aburrieron, cámaras portátiles mandó el gobierno. O por presentimiento de gigantescas libélulas en la piel diáfana de tus fotos, o por si sobrevives al intentio. ¿Cómo puede dormir tanto un Dios tan cierto? Está muy bueno. Muchas gracias. Léenos otro poema. Bueno, ahora voy a leer un poema como lo leemos siempre, ¿no? Yo digo verticalmente, de arriba hacia abajo, ¿sí? Cuando las sombras por fin hacen silencio, el murmullo del mundo es mi tormento. No hay monumento a la memoria que oculte el silencio de un muerto. El murmullo del mundo es su tormento. ¿Cómo es escribir poesía en Salta? Salta es tierra de gauchos, es tierra de hombres. Se asocia mucho la poesía a la voz del hombre y del gaucho. Y las mujeres tuvimos que abrirnos paso. Pero en este momento hay muchas mujeres que escriben. Y hay muchos hombres que escriben, pero no como gauchos, digamos. Igual no tengo nada en contra de los que escriben como gauchos, digamos, pero el tema es que hay toda una cosmovisión, ¿no?, que tiene que ver con una poesía tradicional y conservadora, asociada también, no solo a lo tradicional, sino también al atractivo turístico, ¿no?, de lo gauchesco, digamos, ¿sí?, de lo pintoresco, de lo lugareño. Y bueno, sí,
creo que es difícil escribir poesía en Salta, pero creo que debe ser difícil también escribir poesía en otros lugares, ¿no? Si nosotros no tenemos la apertura que tienen las, digamos, ciudades como Buenos Aires. En Buenos Aires lo que se ve es muchísimos grupos de poetas, cada uno con lo suyo, y hay recitales habitualmente en distintos lugares, distintas posibilidades. Digamos, uno puede encontrar fácilmente un grupo de poetas que responda a la estética que uno está siguiendo en su poesía, ¿no? ¿Allá en Salta no ocurre lo mismo? En parte debe ser porque somos menos, pero creo que no ocurre lo mismo. Es muy difícil encontrar un grupo de pertenencia como poeta, ¿no? Quizás por eso creamos la Unión Salteña de Escritores. Y aún así la Unión Salteña de Escritores, digamos, no representa realmente a la gran cantidad de poetas que se siguen sintiendo solos y que no encuentran un grupo de referencia. Vos aparte formaste con Fernanda Agüero, el grupo La Mantis. Sí. Contanos bien sobre el grupo. ¿Cómo surgió en ustedes la necesidad, ¿no?, de crearse como grupo? Bueno, el tema comienza con la inquietud en ciertas poetas, sobre todo mujeres, amigas nuestras, dos de ellas ya fallecieron. Bueno, una de ellas es Ana Gloria Moya, que es narradora, y Leonor Villada, que es poeta, bueno, y algunas otras poetas amigas, por ejemplo Verónica Ardanaz, con quienes pensamos que Salta, digamos, en Salta hay muy poca poesía que tenga que ver con las cuestiones relacionadas a la sexualidad, al amor y al erotismo. O digamos, a la sexualidad, al erotismo y al amor, en ese orden, ¿no? Y bueno, la temática del amor y del erotismo es la que nos convoca en el Grupo La Mantis. El Grupo La Mantis surge a partir de estas inquietudes y de una antología de poesía erótica que editamos con la USDE. Bueno, cuando vemos todo lo que empieza a movilizarse y a circular a partir de esta antología, conformamos este pequeño grupo en el que, bueno, en este momento somos 3 poetas y nuestra maestra, que es Cookie, Teresa Leonardi, y los 3 poetas, Darío Villalba, Fernanda Agüero y yo. ¿Cómo surge el poema? ¿Surge así instantáneamente? ¿Lo tenés durante un tiempo hasta que le da forma? Nunca me pasó que yo diga, bueno, a ver, son las 8 de la mañana, me voy a sentar a escribir un poema. O que, digamos, no tengo un tiempo fijo, preciso, para escribir, como lo hacen quizás algunos narradores, ¿no es cierto? Que se levantan a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana a escribir, después hacen un recreo. Yo no tengo eso. Lo que me sucede es que de pronto se me ocurre un verso, lo anoto en una libretita, siempre tengo alguna libretita a mano, y a veces sigo, depende de la situación. Por ejemplo, si estoy en una plaza o en un bar, posiblemente sigo escribiéndolo, y a veces estoy, qué sé yo, cocinando y están los chicos saliendo para sus actividades y yo tengo que salir en media hora y no puedo hacer eso. Entonces, bueno, por lo menos lo dejo anotado y después lo retomo en otro momento. ¿Vos podrías vivir sin poesía? No me imagino. Para mí la poesía ha estado siempre presente. No me imagino vivir sin poesía. Pero tampoco puedo vivir sin la música, ¿no? O sin otras formas de expresión, ¿no?, de lo humano. Porque para mí el arte son formas, o las artes son formas de expresar lo humano, lo que nos pasa día a día, ¿no? Para mí la poesía es muy cotidiana y si no me imagino sin la poesía. Es más, yo creo que muchas personas pueden creer que viven sin la poesía y no se dan cuenta cuánto de lo poético está en sus palabras,
en sus formas de ver un árbol, de relacionarse con la persona que aman. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas riman, rimo a veces, brazadas de